Y un día volvió, qué rápido pasa la semana. Parece que fue ayer que vino. Y ya estamos en Marte y tenemos nuestro tradicional bloque ya de coaching y vida cotidiana con el Gringo Densuk. ¿Cómo anda, Gringo? Pero muy bien y disfrutando. Yo te digo gringo, viste, sos Ramón, sí, pero todos te conocen. Pero ya todo gringo, ya. El otro día me dijo alguien, ¿por qué le decís gringo? Me dijo, y no tiene pelo. Decía, pero cuando él era joven, ya me van a llegar las fotos, yo prometí mostrar fotos. Vamos a traer las fotos. Tenía una melena rubia. Teníamos melena rubia, son etapas. Pero vamos a hacer un concurso, ¿cómo se imaginan que era el gringo adolescente? Vamos a hacer, por sesiones de coaching, vamos a hacer un canje. Vamos a hacer un active. Pero gringo, qué lindo que estés acá. Muchos mensajes todas las semanas, te sigue mucha gente y eso está bueno. Muchas consultas también y sobre temas muy actuales también. Sí. Lo que pasa es que hay gente que te ha tomado como un psicólogo. Sí. Y que tiene mucho que ver lo que va a hacer. Tiene mucho que ver y por sobre todas las cosas trabajamos lo que es el desarrollo personal. Claro. Ese mundo interior que tenemos que muchas veces no concuerda con la realidad que estamos pasando y bueno, buscamos otras alternativas para tratar de entendernos en cada situación. Hoy, el tema de hoy me parece fundamental, ¿no? Y van de la mano los dos. Van de la mano. El coaching y los cambios personales. ¿Existen los cambios personales? Sí. Hay un dicho ahí que dice, el que nace, ¿no? ¿Cómo era? No, después me lo voy a acordar, el del zorro. Pero va por ese lado. Son como todas las capacidades que uno tiene que a veces son innatas y otras que las va cultivando. Uno puede ser una persona temperamental, por ejemplo, sí, y que actúa de forma irracional en algún momento, en alguna discusión, algún diálogo, o que puede ser negativa también, cualquier cosita que están hablando, no, eso no va a salir, no te metas en eso. Y cuando uno empieza a indagar en su interior y a conocer otras cosas y a tener herramientas para manejar ese ser interior, se dan esos cambios, esas transformaciones personales. Sí. Todo está en querer aceptar que tenemos ciertas limitaciones y que podemos mejorarlas, como capacidades. Ahora, ¿cuándo es el momento de hacer esos cambios? ¿Son cambios que se van dando naturalmente o yo puedo a cierta edad decir, no, voy a buscar ayuda y voy a provocar ese cambio que necesito? Los cambios generalmente vienen con procesos que a veces van acompañados de la edad, la edad biológica, digamos, y otras veces los cambios vienen por determinadas situaciones de la vida. Hay varios factores que influyen en eso, pero el mundo interior de la persona cambia cuando esa persona dice, me estoy equivocando con mis vínculos sociales, tengo pocos amigos, no puedo hablar, me cuesta. Cuando uno se da cuenta e identifica cuál es el problema que tiene, puede solicitar ayuda, puede pedir acompañamiento y a partir de ahí se generan nuevos cambios. Hay muchos casos en los que uno provoca cambios. Uno es la etapa escolar, el cambio que hay, no sé, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la universidad, que ahí hay un cambio personal que ya es natural. Ese cambio natural se va dando primero por una formación, una parte pedagógica, social de culturización, digamos, que vamos manejando para que pueda desarrollarse en el contexto. La otra es el desarrollo personal que yo tengo con la persona que está sentada conmigo en el colegio. El primer empleo, por ejemplo. Y ahí viene otro desafío, porque es el crecimiento dentro del empleo. Exacto. Y conocer un contexto nuevo, generar nuevos vínculos. Y hay preguntas que surgen. ¿Cómo me va a ir? ¿Qué van a pensar? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? Y son más preguntas, a veces muchos interrogantes surgen, y a partir de esos interrogantes tenemos que empezar a generar espacio o respuesta. ¿Qué tiene que ver el carácter con todo esto que recién lo hablábamos un poquito fuera de cámara, no? Yo dije una frase, aprendí a manejar mi carácter. Aprender a manejar el carácter quiere decir muchas veces saber que hay momentos que son reactivos en la forma emocional que uno actúa, pero tiene que ser con la cautela de la racionalidad, es decir, esta persona me está gritando, si yo hago una respuesta en forma automática con el tono elevado, eso va a terminar en una cuestión como una escalada asimétrica en la cual no va a tener fin, hasta que se deteriora, ya no es una charla simplemente, termina siendo un diálogo y el diálogo pasa a algo más violento que lo verbal. Entonces a partir de ahí lo que nosotros buscamos siempre es de que esa persona tenga ese momento de ayuda, de entenderse que hay cosas que de la otra persona quizás no la pueda manejar. Esa persona que a veces decimos son tan reactivas, tan emocionales, te contestan cualquier cosa. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a entendernos y tener una mirada de lo que depende de nosotros, tratar de modificarlo. ¿Qué pasa si yo siento que no puedo? ¿Qué cosas me detienen a provocar un cambio?
¿qué me pasa con lo que pasa? Esa es una gran pregunta en el coaching. ¿Qué me pasa a mí con lo que está pasando? ¿Qué quiere decir? En una situación laboral que hablaste que uno ingresa en un empleo nuevo, por ejemplo, y las relaciones no son las mismas, porque primero pueden ser todo atento o quizás todo indiferente. Claro. ¿Cómo me adapto? Pasa. Hoy día se está viendo mucho que es muy despersonalizado todo el ingreso a los nuevos empleos y que cada vez hay menos vínculo social. Sí. Cada uno enfrascado en su computadora, en su celular, en su telemarketing, y se va haciendo muy despersonalizado eso. Esa persona que está buscando un vínculo para escuchar, te ayudo, estás bien, y quizá eso de acompañar no se ve. Bueno, todo cambio implica cierto temor, ¿no? ¿Cómo vence ese temor? ¿Cómo es luchar contra el temor al cambio? Los temores y los miedos son muy naturales del ser humano. Hay algunos que son naturales, por ejemplo, cuando hay una situación que es inesperada, que uno reacciona y tiende a defenderse o cuidarse. Los miedos a veces en los que son los contextos habituales de vida son los que nos generan esos movimientos en lo interno, porque dan un miedo de una situación que puede perdurar en el tiempo. Y eso va ocasionando mucho desgaste en lo que es lo mental, en lo que es lo relacional. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo en una situación que hay un lugar oscuro, pasa, vuelve la luz y ya está. Ahora, cuando voy a un contexto laboral, que es el principalmente que afecta a todo, esa sensación de miedo, de qué va a decir mi compañero, me tengo que cuidar de aquel me está perjudicando, yo hago bien mi trabajo, aquel me cuestiona, va generando un desgaste por estrés en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito un cambio y no me doy cuenta que lo necesito? ¿Cómo lo detectás vos a través del coaching, por ejemplo? Primero a través de lo que es la corporalidad también, que el cuerpo habla de todas maneras, todo comunica, es algo muy fundamental en nuestra vida como ser humano, y lo otro a través de esa mirada que muchas veces nos va dirigida a la persona y que ese cruce de brazos, esa forma de hablar de un tema, arrancar con un tema y hablar de 10 cosas distintas y volver al mismo punto de inicio. Empieza hablando de un problema laboral, se dispersa hacia otras cosas y vuelve a tocar. La mirada no miente. Sí, la mirada no miente. La mirada es algo muy fundamental. Altamente recomendable. El lenguaje de las miradas, lean, es maravilloso. Es fundamental. Hay corporalidad que expresa mucho. Bueno, antes nuestros padres nos manejaban con la mirada. Con la mirada. Hoy una persona que por ahí a veces está en un determinado momento, nos ha pasado que quizás sin ser invasivo uno le coloca la mano en el hombro y le dice ¿cómo estás? Y es bien. Y otra cosa es decirle ¿cómo estás vos? Y por ahí cuesta responder. Entonces si no hay un vínculo afectivo, emocional, es muy difícil entablar una relación. Y no pasa solamente porque hablemos. Todo comunica. Bueno, ¿qué pasa si yo intento el cambio, no? Ponerle lo laboral, lo intento y no hay caso, y voy a verte, y te digo, mirá, no se me da, no sé. Los cambios comienzan con pequeñas acciones, por ejemplo. Primero, se hacen preguntas poderosas, yo insisto con eso. Quería llegar a ese tema. A ese tema. Las preguntas poderosas, por ejemplo, ¿qué te impide hoy ser lo que querés ser? Mi compañero en el trabajo, mi jefe, el trabajo, el dinero, ver qué factores que está influyendo más o menos en esa situación. ¿Hay gente que se pregunta eso? Sí, hay gente que se pregunta. ¿Sí? Y inclusive cuando le preguntás, empiezan a buscar como respuesta y yo siempre le digo, tómate tu tiempo, pensalo, porque después de la sesión de coaching de la primera se moviliza un poco las estructuras y en la segunda sesión recién empezamos a hablar de una forma más franca, más notoria y mucho más confidencial. Por eso las sesiones de coaching son confidenciales. Claro. Entonces, esa persona puede hablar en un espacio en el cual tiene una escucha activa, comprometida y regenerativa para hacer esos cambios. ¿Y cuándo se transforma todo esto en yo puedo? Cuando la persona acepta lo que le está obstaculizando su progreso, pasa por un momento racional y después algo emocional. Quizás hasta siente ganas de llorar, se emociona, cambia el tono de voz. Sí. Recuerda afecto, recuerda una serie de cosas que son muy de nuestra parte emocional. Y a partir de ahí comienza a valorizar otras cosas. Que las tenía, pero era como que para él no existían. Este cambio del que estamos hablando, ¿va en todos los órdenes de la vida? Porque es muy común ver a alguien que cambia en su trabajo, pero no cambia en su hogar, por ejemplo. Sí. Hay factores que son más influyentes que otros, hay contextos que son relativamente importantes para uno y no para otros. Ese crecimiento y ese desarrollo personal no tiene un tiempo determinado, pero sí personas que han dedicado muchos cambios a ser muy sociables en lo laboral,
en los familiares, en ese contexto, muchas veces han sido como personas de escasa habla, de vínculos muy cortantes, muy estructurados. Al pasar el tiempo van madurando y en ese mundo interior se van dando cuenta que no es solo la vida al trabajo. Y quizás tienen tiempo a veces recuperar esos vínculos afectivos, a veces no da, por una cuestión de vida, de biología, de que el ser humano está, a veces no está, y que a veces se disuelven los grupos familiares. Esa unidad básica que es la familia en la sociedad necesita de ese contexto afectivo. Pero es un cambio interno, ¿no? Es un cambio interno. El cambio interno tiene que pasar y tiene que ser verdaderamente una decisión consciente de decir, yo quiero hacerlo. Pero creérsela. Sí, creerse, no hacerlo de hablar solamente. Claro, no, porque tú te puedes decir, sí, yo ya cambié eso, no, porque uno va viendo por pequeñas acciones y pequeños cambios que son graduales y son muy significativos, porque la persona misma inclusive comienza a escuchar más, comienza a valorizar más ese, a veces como decimos acá. Y ayer hablaba con una persona que había ido de España y me decía, yo no me quiero volver a España, dice, porque allá el trabajo está solo. Yo salgo a trabajar y está solo. Hay lindos lugares, todo, te atiende bien la gente, pero no tengo con quién hablar, Ramón, y tomar este mate que estamos compartir. Te iba a decir compartir. Me dice, ¿no? Esto y no lo entienden ellos. Y me dice, entonces yo lo miraba, quería irme a trabajar allá, y hoy resulta que prefiero venir a hablar con vos, me dice, y disfrutar este mate. ¿Por qué? Porque ese vínculo que tenemos nosotros los argentinos, que es muy importante, el momento, la vida se constituye de momentos. Se está perdiendo mucho eso. Sí. Ese tipo de relaciones así se están perdiendo. Lo económico, yo creo que hay factores que son muy influyentes. Te iba a preguntar por el factor económico hoy está en un cambio personal. Hoy está habiendo muchos cambios personales y a veces ese tema económico está manejando mucho y dividiendo mucho lo que es nuestra sociedad en sí también. Hay soluciones que creo que no solamente pasan por los cambios de la persona en su interior, sino también porque este contexto social también tiene que cambiar pensando en la persona, no pensando en los objetos como desarrollo solamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo sustentable va a seguir, pero la persona, que es el núcleo fundamental, tiene que estar bien, porque si no es como que no encaja en todos estos cambios. Y van quedando como personas sociales que van quedando marginadas de todo este contexto. Y eso deteriora la relación personal, los vínculos laborales y por sobre todas las cosas ese cambio de humor. Tremendo, qué lindo tema. Hay una placa final que es la de tu contacto, porque te quiero preguntar otra cosa que fuera de este tema y quiero cerrar este tema. ¿Dónde te encontramos, Gringo? Recordame. Bueno, en las redes, como mi nombre le dice, Ramón Demsuk, y si no, mi número celular 3794-750811. Las sesiones pueden ser individuales, grupales o para pymes, que hacemos siempre pequeñas capacitaciones y tocamos todos estos temas. Me encanta, como aprendiste a venderte, me encanta. Aprendimos a vender. Aprendiste la frase, el cambio no es una meta, es un camino que se transita día a día. Sí, pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito. Tan de moda que estuvo y tan vigente, ¿no? Pasito a pasito. Me gusta esa frase. En redes sociales estás como Ramón Demsuk. En el Instagram, Facebook, en LinkedIn también, así que en todas las redes sociales, así que respondo rápido. ¿En todas estás? En todas. Bien ahí, Ramón Demsuk. Te quería consultar, porque, bueno, viste que estamos frente a unas elecciones. Desde el coaching, ¿cómo viste esta campaña? ¿Qué viste de los candidatos? No des nombres. No, yo lo que viste. Una mirada crítica viste? Por ahí es los mensajes que yo creo que la política tuvo que haber cambiado para mí, mi punto de vista, en muchas cosas de hace 30, 40 años atrás, una evolución que acompañe este mundo que tenemos hoy día. Se vuelve al momento de la elección y volvemos a los abrazos en lugares de mucha necesidad y que quizás pasa el periodo eleccionario y eso sigue igual. No hay una respuesta verdadera y sincera hacia esos sectores. Lo otro, el nivel de agresión que se está viendo es muy elevado, provoca mucho daño y uno puede decir, bueno, pero era la elección. No. La elección no tiene que ser el medio para ser una persona que tenga mucha agresión. ¿No tenemos es que mostrarse un poquito como uno es, ser agresivo? Exactamente. Sí, significa dice mucho. Que uno da lo que es. Claro. Uno da lo que es. Si uno aprende a tener la capacidad de diálogo, va a seguir siendo una persona dialoguista en muchos sentidos, sabiendo que la otra persona quizás no quiera dialogar. ¿Por qué? Porque hay que tener fundamentos, cambios que sean concretos, mejoras reales para la sociedad.
implementémosla. No hablemos menos y hagamos más. Ajá. Ser una persona, grupos políticos que sean más de gestiones que de decir vamos a hacer. Empecemos de uno, de un paso, como decimos en el coaching. Vamos con pequeños cambios, pero cambios concretos que sirvan para esta sociedad que hoy está pasando un momento que es complejo. ¿Notaste que algún candidato haya sido coachado? Sí, Sí. he visto. Se nota, ¿no? Han Se mejorado, nota. algunos han mejorado su manera de comunicar, han utilizado mucho lo que es el mensaje en cuanto a decir estamos, insistir con que estamos, otros que han dicho nosotros haremos tal cosa, volveremos a hacer tal cosa, porque yo, y van esos mensajes que son de varias veces repetirlo, también induce a pensar de esa manera. Y el electorado también se empieza a identificar con eso. Más allá de la necesidad laboral y una serie de cosas, pero se identifica con los mensajes. Los mensajes cumplen el objetivo cuando la persona lo termina de tomar como parte de sí. Vos sabés que hay uno de los candidatos, sin dar nombres, ¿no?, que todos los días tiene su sesión de coaching. Sí. Y que bueno, y le está yendo bien. Le está yendo bien. Es algo ideal y por ahí el coaching no es una moda, simplemente es algo que es una herramienta que tenemos para la vida de los seres humanos y que tenemos que aprovecharlo. Es tan antiquísimo que de la época de Grecia se hablaba con este tipo de cosas. Claro, Hoy tenían otros nombres. Sí, tenían otros nombres y hoy día se ha ayornado lo que es esta sociedad actual, este contexto, entonces yo creo que hay que utilizarlo y bueno, por eso estamos a disposición. Qué lindo tenerte en el programa, Gringo. Que tengas una linda semana. Igualmente para usted y para todo el equipo. Me encanta que vino acompañado otra vez. Sí, hoy sí. Ahora la llevo a tomar un cafecito, a pasar un rato. Corresponde, ¿no? Corresponde. Gracias, Gringo. Saluda a su señora, que está por ahí atrás.